compañeras y compañeros, estamos aquí nuevamente en las escalinatas de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, como prometimos el jueves pasado. Esta protesta apenas va empezando y no podríamos quedarnos con los brazos cruzados. Realmente sí estamos sorprendidos por lo que está sucediendo, y aún y cuando hemos hecho la crítica y el deslinde de lo que significan el PRI, el PAN y el PRD juntos, de todas maneras estamos obligados a señalar que esto que hoy sucede en la Asamblea Legislativa no había ocurrido en toda la historia de este órgano legislativo. Nos duele incluso advertir que ni siquiera en las 3 primeras asambleas, cuando el PRI tuvo el control exclusivo de este órgano legislativo, sucedió la guerra sucia, la inquina que está ocurriendo en estos días. No se había visto que a un grupo parlamentario se le despojara de los espacios que por ley le corresponden. Nunca había pasado la burla, el desdén a la ley que ha ocurrido en los primeros días de este órgano legislativo. Baste señalar que aún en otras condiciones los grupos parlamentarios tuvieron, como minorías o mayorías, los espacios que les correspondían, e incluso en otro momento parecido al actual, en la legislatura del 2000 al 2003, en la que ningún grupo parlamentario tuvo mayoría absoluta, como en la asamblea actual, tampoco sucedió lo que hoy está sucediendo. Incluso en ese momento, los grupos parlamentarios más grandes, en orden decreciente de aquel momento, el PRD, el PRI y el PAN, presidieron cada uno de ellos la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa un año cada cual. No se había visto en la Cámara de Diputados que un grupo parlamentario fuera despojado de presidir lo que allá se llama la Junta de Coordinación Política. No había sucedido ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados que un grupo parlamentario mayoritario o como mayoría relativa fuera despojado del derecho a presidir un año el órgano legislativo. Lo que estamos viendo en la Asamblea es completamente irracional, es verdaderamente enfermizo, entraña un rencor que viene del poder político nacional y del poder político local. No es cierto que el señor Leonel Luna tenga mucho oficio político para llegar a acuerdos con el PRI y el PAN. No es él el que ha tejido estos acuerdos, entre comillas. Estos señores, los coordinadores del PRI, del PAN y del PRD, han sido llamados a reuniones en el gobierno central del Distrito Federal para imponer una lógica autoritaria y policíaca en contra de Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. No tiene ningún mérito lo que hacen, no demuestran ni oficio político, ni capacidad, ni imaginación. Simplemente fueron disciplinados por el jefe de gobierno del Distrito Federal. La responsabilidad de lo que hoy sucede en la Asamblea Legislativa es del jefe de gobierno, de Miguel Ángel Mancera. Él ha metido las manos en la Asamblea Legislativa, hasta la cocina se metió para imponer su voluntad.
y sus revanchas y venganzas políticas. ¿Cuál es el problema de Mancera con Morena? Muy sencillo. Uno, que Morena ganó la elección el 7 de junio en el Distrito Federal y eso constituyó una reprobación al gobierno de Miguel Ángel Mancera. Ese es su primer problema, el principal problema. ¿Qué otro problema tiene Mancera con Morena? Que Morena denunció los fraudes electorales en Gustavo Amadero, en Iztapalapa, en Iztacalco, en Coyoacán y en otros lugares de la Ciudad de México. Ese es otro problema que Mancera tiene con Morena y que no lo puede digerir. Un tercer problema de Mancera con Morena es que no nos dejamos cooptar, no nos dejamos comprar. Morena no está en venta, Morena no se vende, Morena no tranza, Morena no se entrega. Ese es el tercer problema que tiene Miguel Ángel Mancera con nuestra gran organización, con el Movimiento de Regeneración Nacional. Déjenme comentarles a ustedes, para que estén informados, que apenas unos días antes de que Mancera diera a conocer la reestructuración, entre comillas, de su gabinete, nos insistió mucho en reunirnos y llegar a acuerdos sobre la reestructuración del gabinete. No aceptamos ninguna reunión con Mancera para ver el tema de la reestructuración de su gabinete. No aceptamos que nos quisieran meter en su gabinete y no aceptamos avalar los cambios que hizo a su gabinete. Es más, ese mismo día que anunció los cambios en su gabinete, señalamos que dichos cambios corrían aún más a la derecha al gobierno de Miguel Ángel Mancera. Ese es el problema. Esos son los problemas que tiene Mancera con el Movimiento de Regeneración Nacional. No está acostumbrado a un trato político con organizaciones libres. Está acostumbrado a controlar, a cooptar. Trata a los dirigentes del PRI y del PAN como sus empleados. No se diga a los del PRD, pero a los de Morena no nos va a tratar así. Nosotros somos libres, somos independientes. Nosotros tenemos una misión y es transformar a México. Mejor que se vaya acostumbrando que Morena es libre y que lo seguirá siendo, y que en la Ciudad de México hay oposición y la oposición se llama Morena. Así de que esa es la ruta que tiene Morena en la Ciudad de México y en el país, y vamos a seguir luchando por transformar al país y a la Ciudad de México. No le haríamos ningún favor, óigase bien, no le haríamos ningún favor a la ciudad, no le haríamos ningún favor si Morena se convirtiera en otro partido pelele del gobierno de la ciudad. Ya tiene muchos, ya tiene a todos. ¿Para qué quiere controlar a Morena? Que haya oposición es sano para la democracia. Qué bueno que existe Morena. Imagínense si no existiera Morena. Si así abusan de la gente, imagínense nada más que no existiera Morena en esta gran Ciudad de México. Ahora tenemos otras discusiones de fondo que tienen que ver con lo que sucede en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Y esas discusiones tienen que ver con el destino del presupuesto, tienen que ver con el destino de los recursos de la ciudad. Por ejemplo, aquí en la Asamblea
nuestros diputados locales hicieron un análisis magnífico del presupuesto de la Asamblea Legislativa y encontraron que había 1,000 millones de pesos desperdiciados, derrochados, saqueados, que se repartían a los diputados, especialmente los coordinadores parlamentarios. ¿Y qué propuso Morena? Que esos 1,000 millones de pesos se devuelvan a la gente, que los 1,000 millones de pesos de la Asamblea Legislativa que sobran se les regresen a adultos mayores, para que no haya adultos mayores que estén en lista de espera para que se les dé la pensión a la que tienen derecho. Que otros 200 millones de pesos sean para comprar camiones nuevos de RTP, que otros 200 millones de pesos sean para la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que otros 200 millones de pesos sean para el Instituto de Educación Media Superior y que otros 200 millones más sean para los proyectos ecológicos del Distrito Federal. Esa es la propuesta de Morena en la Asamblea Legislativa respecto al propio presupuesto de la Asamblea. ¿Cuál es el problema con el PRI, el PAN y el PRD? El problema con el PRI, el PAN y el PRD es que para juntarlos, para que Mancera los juntara, les ofrecieron que se podían quedar con esos 1,000 millones de pesos para ellos. Son dos proyectos distintos. Uno, el de Morena, devolverle los recursos a la ciudadanía, a la gente, al pueblo. Dos, el del gobierno de la ciudad, es dejar que el presupuesto de la Asamblea Legislativa sea un botín de los diputados. Ya sé que Mancera va a decir que ese no es asunto suyo, que ese es un tema de la Asamblea Legislativa, que la Asamblea Legislativa es autónoma, y va a decir un discurso de ese tipo. Sin embargo, el problema que hoy hay en la Asamblea Legislativa no solo tiene que ver con los coordinadores del PRI, del PAN y del PRD, sino tiene que ver principalmente con el gobierno del Distrito Federal, que es el que metió la mano, juntó al PRI, al PAN y al PRD como un solo partido y les ofreció a cambio que podían disponer de los recursos de la Asamblea Legislativa a manos llenas. Hoy nos han informado ya nuestros asambleístas que empezaron a depositarle a los propios diputados